Ok, iniciamos la clase de tomografía. Decidí dividir estas clases en tres partes. Entonces vamos a hablar hoy meramente de la primera porción y de los principios generales de la tomografía. La tomografía es el diagnóstico radiológico convencional, ¿verdad? Es un estilo de diagnóstico por imágenes y utiliza también los rayos X. Solo que los diagnósticos radiológicos convencionales, como los rayos X, ellos daban limitaciones en ese estudio porque daban imágenes en un solo plano, ¿sí? Con baja resolución axial. Lo máximo que podríamos obtener serían imágenes bidimensionales. Entonces, había una imposibilidad de diferenciar ciertas opacidades diferentes cuando había superposición de las estructuras. Y es por eso que se creó este método. En realidad, la tomografía axial computarizada es un método por el cual estudiamos y utilizamos en los diagnósticos por imágenes. Por ende, en la tomografía tenemos una mayor resolución que en los métodos radiológicos convencionales. Entonces, ¿de dónde viene la palabra tomografía? Viene de dos orígenes. Tomos significan cortes o secciones y grafía significa grabar. Entonces, ¿qué realizaron estos estudiosos, estos físicos que estudiaban a estos rayos ionizantes? Descubrieron que había una manera de colocar esto en algo que estaba en auge en la época, que eran los computadores. Los computadores podían procesar estas imágenes con varios cortes, colocar los cortes unos encima de otros y poder obtener mayor resolución. Entonces, ¿qué es lo que hace la tomografía? La tomografía va realizando pequeños cortes a nivel del cuerpo humano, irradiándolo a través de rayos ionizantes. Y eso coloca dentro de un ordenador, y ese ordenador es quien crea la imagen a partir de varias imágenes. ¿Quién fue el primero en hacer esto? Fue Hounsfield, ¿sí? Lo llamó tomografía axial computarizada. Lo habíamos visto en la primera clase de diagnósticos en la historia. Entonces, la tomografía, Hounsfield define cómo la tomografía. La tomografía es una técnica de imagen que obtiene cortes axiales, transversales, ¿sí? De un objeto midiendo la atenuación que sufre un haz de rayos X cuando atraviesa el objeto. La imagen tomográfica equivale a una radiografía de una sección transversal de un objeto del mismo grosor que el haz de rayos X que lo atraviesa. O sea que los rayos X que se utilizan para realizar estos cortes son los mismos que utilizamos para realizar una placa radiográfica de rayos X con un revelado en una película. En este caso, en las tomografías computarizadas, lo que hacemos es una radiografía de una sección con varios cortes, y esos cortes es lo que van a darnos mayor resolución y mayor calidad de la imagen. Entonces, ¿de qué consta un tomógrafo? ¿Sí? Un tomógrafo siempre va a constar de un tubo rayos X que gira alrededor del paciente y va tomando las imágenes. ¿Cómo es que va tomando las imágenes? Tiene un tubo de rayos X, ¿sí? El mismo tubo que utilizamos para los rayos X, que emiten los rayos ionizantes. Y aquí existe una placa que es una fila de detectores capaces de medir los rayos X que atraviesan el cuerpo. Entonces, estos detectores van tomando la información que estos rayos van dando, ¿sí? En tiempo real, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da esto con una atenuación del 50%? ¿Cuáles son otros nombres que se le dio en el tiempo? En el transcurso de la historia, la tomografía computada, como la conocemos hoy, tuvo varios sinónimos, como tomografía computadorizada, tomografía computerizada, tomografía asistida por ordenador, tomografía axial computada, tomografía axial computada o tomocromatografías, ¿sí? CT, CT scan, CAT scan.
scanner, M-scanner o tomodensitometría. Todos estos son sinónimos, ¿sí? Utilizan la misma técnica para la producción de imágenes. Hounsfield, ¿sí? Este es Hounsfield. Entonces, en febrero de 1896, Thomas Edison, a pedido de Hertz, ¿verdad?, dijo que no se podía observar radiológicamente el cerebro por los insuperables obstáculos que impone el cráneo. El propio hueso, por su densidad mayor, impide que se pueda ver al cerebro. ¿Por qué? Por ser un tejido de menor densidad. Entonces, no se puede observar radiológicamente el cerebro por los insuperables obstáculos que impone el cráneo, principalmente por su estructura ósea. Y vemos así, una radiografía simple de cráneo, ¿sí? Solo da para ver los huesos, la densidad ósea, y lo que sí utilizamos bastante es para ver, por ejemplo, fracturas de cráneo. En este tipo, esto es una radiografía, ¿sí? Una radiografía simple de cráneo. O podríamos verlo. ¿Y cómo podríamos ver en una tomografía? En una tomografía, esto por ejemplo es una tomografía contrastada de las arterias cerebrales, ¿sí? Totalmente diferente la imagen. O unas ventanas radiográficas con contraste intracolónico. Se ve la radiografía pero en un plano bidimensional, ¿sí? No podemos ver ciertas imágenes, no podemos dimensionar el calibre de estas estructuras anatómicas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un divertículo, ¿sí? Es de una vejiga, una radiografía de vejiga, pero no nos da muchos detalles de la imagen. Sí, es muy útil, por ejemplo, para diagnosticar cálculos, ¿sí? Pero siempre la tomografía nos va a dar una mayor resolución. Entonces, entre 1972 y 1974 fue Hounsfield, ¿sí?, quien realizó la primera tomografía computada de cráneo, ¿sí? Esto fue el primer M-scanner o el primer tomógrafo que se realizó, y esto era la porción lineal de los tubos rayos X. Ellos emitían los rayos y tenían sus detectores inferiormente, y esto giraba alrededor de la cabeza dando estas primeras imágenes, que fueron las primeras imágenes tomadas, ¿sí? La calidad de imagen en la época era muy baja, ¿verdad?, de 60 por 60 píxeles, ¿sí? Hoy en día esto ha avanzado muchísimo, los píxeles que podemos tener hoy en imágenes son altísimos, y es por eso que también el diagnóstico por imagen todo el tiempo, toda vez se está actualizando con mejores tomas y mejores maquinarias que pueden tomar una mayor resolución de la imagen. Esto hizo que Hounsfield, ¿sí?, y Conrad ganen el premio Nobel de 1979 por haber... Conrad descubrió los rayos ionizantes y Hounsfield fue quien los utilizó de una manera con un ordenador. Entonces, la tomografía computada en el diagnóstico por imágenes utiliza tubos de rayos X que emiten un haz transversal en forma de abanico, tiene una fila de detectores por detrás del paciente, tiene un tubo y detectores que giran alrededor del paciente, y la imagen es reconstruida por un ordenador o una computadora. Se informan las densidades radiológicas que existen en el transcurso. Solo a modo de recordar, esto era un tubo de rayos X, ¿sí?, que lo vimos en la clase anterior. Tiene siempre un cátodo, un ánodo, y tiene una ventana por donde salen los rayos ionizantes y pueden atravesar, ¿sí? Esto era el modelo que habíamos visto de rayos X, ¿sí?, el comando, y donde vamos a regular el kilovoltaje y el miliamperaje. Tiene un rectificador y generador transformador conectado a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica llega a los tubos de rayos X, y esa diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo producen rayos ionizantes que llamamos rayos X. Ese haz de rayos X atraviesa las estructuras y luego es leído en una placa fotográfica, ¿sí? Esta placa fotográfica puede ser revelada o puede ser también
digitalizada, así como vimos que existen radiografías rayos X simples o convencionales, como lo llamamos, y los rayos, la radiología digital que utilizamos hoy en día, que podemos obtener mejor calidad en la imagen, de las imágenes. En la tomografía computada tenemos dos tipos de rayos, rayos X de frente o de perfil. ¿Sí? Y es este el sistema de un tomógrafo. ¿Sí? Tenemos un tubo de rayos X y un colimador. ¿Sí? Generan los rayos X, estos rayos X van en dirección a los detectores y aquí hay un sistema de diferentes placas, ¿sí? Varias placas unas encima de la otra que pueden detectar varios tipos de rayos X con diferentes ondas. Entonces, estos rayos que incidieron sobre la materia, en el caso del cuerpo humano, van a ser leídas por estos diferentes detectores y van a poder generar la imagen. ¿Cómo sería más bien eso? Sería así. El tubo de rayos X tiene una ventana donde pasan los rayos X y aquí tiene tiene una fila de detectores. Esa fila de detectores transfieren esa información a un ordenador o un computador y ese computador es quien monta la imagen. El tubo de rayos X que emite un haz transversal fino en forma de abanico, ¿sí? Y los detectores son sensibles a los rayos X. El tubo y el detector giran. Al mismo tiempo que gira el detector, gira el tubo de rayos X también, obteniendo diferentes imágenes, ¿sí? Obteniendo así diferentes formas de imágenes y diferentes posiciones de la imagen en forma transversal. Las imágenes axiales reconstruidas son por un computador o un ordenador. Esto es el principio de los rayos X. El paciente se desliza en un movimiento horizontal y la máquina en ese momento gira y va obteniendo varias imágenes. Por eso es que decimos que la tomografía es un tipo de imagen seccional. ¿Por qué? Porque toma imágenes por secciones, ¿sí? O por planos. Luego voy a volver a darles un pequeño repaso de anatomía sobre cuáles son los planos anatómicos del cuerpo humano, ¿sí? El plano más utilizado convencionalmente es el plano transversal, pero también la tomografía puede tomar otros planos, o sea, tales como el plano frontal o el plano sagital. Esto a modo de mostrar, esta es una radiografía de tórax, ¿sí? Con buena profundidad, ¿sí? Se pueden ver las estructuras, pero de muy baja resolución. Y esto es la diferencia con una tomografía computada. Esta es una tomografía computada de pulmón, ¿sí? Esta es una tomografía computada de pulmón. Ya podemos ver otros tipos de imágenes donde ya podemos observar los bronquios, ¿sí? Y otras estructuras. Estas son ejemplos de las tomografías seccionales en diferentes secciones. Esta es una a nivel de los lobos oculares, a nivel de los huesos propios de la nariz, ¿sí? Y luego va cada vez tomando una imagen seccional por niveles, ¿sí? Son como pequeños cortes. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace esta máquina de la tomografía axial computada? Es que en cuanto el cuerpo se desliza horizontalmente, va a realizar imágenes como si fuesen pequeños cortes o planos anatómicos y esto va a ser transformado en un computador y cada sección va a tener una imagen. Esto es, por ejemplo, una tomografía de un mamón, una papaya, ¿verdad? Vemos aquí la corteza, la porción de la pulpa y las semillas, ¿sí? Esto es aire. Ok, espero les haya gustado. Son los principios básicos de la tomografía.